Pregunta 1. Amado maestro, ¿es posible que la cobardía y la hipocresía también sean hermosas? ¿Puedo aceptar hasta mi cobardía, mi hipocresía, mi mezquindad y una tendencia hacia la privacidad que tú mismo has llamado idiotez? Y si acepto las tendencias así, todas las cuales tienden a refrenarme, ¿cómo me liberaré? El deseo mismo de ser libre lo mantiene a uno aprisionado. Cada deseo es una cadena, una esclavitud, un cautiverio. Ningún deseo puede cumplirse jamás. Al abandonar el deseo, ocurre su cumplimiento. El deseo más grande del mundo es el de la transformación interior. El deseo de dinero no es nada, el deseo de más poder, de prestigio, no es nada. El deseo más grande es el deseo así llamado espiritual. Y cuando quedes atrapado en ese deseo, seguirás siendo desdichado para siempre. La transformación es posible, pero no cuando la deseas. La transformación solo es posible al relajarse en lo que es, cualquier cosa que esto sea. Aceptarte incondicionalmente trae transformación. Tendremos que profundizar más en este fenómeno porque esta pregunta no es solo tuya, es la de todos. El hombre se siente desdichado, se siente angustiado. En consecuencia, todos están buscando un estado de dicha, un estado de unidad con la existencia. El hombre se siente alienado, desarraigado. De aquí que el deseo sea natural, volver a enraizarse en la existencia, reverdecer, florecer nuevamente. Es necesario meditar acerca de estas cosas. Primero, para establecer esa unidad perfecta, la consciencia debe unificarse en términos de todos sus aspectos personales, no rechazando nada que en sí mismo sea real por experiencia. Esto es lo primero que hay que entender. Sientes miedo. Ahora el miedo es una realidad existencial, una realidad de experiencia, está allí. Puedes rechazarlo. Al rechazarlo lo estarás reprimiendo. Al reprimirlo crearás una herida en tu ser. Sientes cobardía. Puedes ingeniártelas para no mirarla. Pero es un hecho, es una realidad. No va a desaparecer simplemente porque no la mires. Te estás comportando como un avestruz. Al ver al enemigo, al ver el peligro de muerte, el avestruz esconde su cabeza en la arena. Pero por esconder su cabeza en la arena, por cerrar los ojos, el enemigo no desaparece. De hecho, el avestruz se vuelve más vulnerable al enemigo. Al pensar que ahora no hay enemigo porque no ve a nadie, al pensar que ver al enemigo es lo que le da existencia, el avestruz se siente aliviado del miedo. Pero está aún más en peligro. El enemigo es más poderoso porque él no lo nota. Si el avestruz no oculta su cabeza, puede hacer algo. Y eso es lo que hace la gente. Ves cobardía y tratas de no notarla, pero es un hecho. Al no notarla has creado una parte de tu ser que no podrás ver. Te has dividido en segmentos. Ahora, un día hay otra cosa más, enojo, y no quieres aceptar que en ti hay enojo. Dejas de mirarlo. Luego, algún otro día hay codicia, y así sucesivamente. Y cualquier cosa que dejas de mirar, sigue estando en ti, pero ahora tú te vas encogiendo. Muchas partes más de tu ser se separan de ti. Tú mismo las has separado. Y cuanto más fragmentado estés, más desdichado serás. El primer paso hacia la dicha es ser uno. Es en eso en lo que Akim Sanay insiste una y otra vez. Ser uno es ser dichoso, ser muchos es estar en el infierno. Entonces cualquier cosa que sea real por experiencia, acéptala. Negándola no puedes hacer nada. Al negarla creas el problema, y el problema se vuelve más complejo. Era simple. Sientes que eres un cobarde. ¿Y entonces qué? Que soy un cobarde. Date cuenta, si puedes aceptar la cobardía ya te has vuelto valiente. Solo una persona valiente puede aceptar el hecho de ser un cobarde, ningún cobarde puede hacer eso. Tú ya estás en el camino hacia la transformación. Entonces lo primero es que no tienes que negar la realidad de nada que experimentes como un hecho. Segundo, para lograr eso, la consciencia debe desidentificarse primero de todos los yoes fijos conceptuales con los que se ha identificado, porque si se aferra a ser algún yo conceptual fijo y duradero, no habrá tolerancia para esas realidades experimentadas que están en contradicción con este yo fijo, conceptual y oficial. Si tienes una cierta idea de cómo deberías ser, entonces no puedes aceptar las verdades experimentadas de tu ser. Si tienes la idea de que debes ser un hombre valiente, de que la valentía es un valor, entonces es difícil que aceptes tu cobardía. Si tienes la idea de que debes ser una persona como Buda, compasiva, absolutamente compasiva, entonces no puedes aceptar tu enojo. Lo que crea el problema es el ideal. Si no tienes ningún ideal, entonces no hay problema en absoluto. Si eres un cobarde, entonces eres un cobarde.
Y dado que no hay un ideal de ser un hombre valiente, no condenas el hecho, no lo rechazas, no lo reprimes, no lo arrojas al sótano de tu ser para que nunca haya necesidad de mirarlo. Pero cualquier cosa que arrojes dentro de tu inconsciente seguirá funcionando desde allí, seguirá creando problemas para ti. Es como una enfermedad que has empujado hacia adentro. Estaba saliendo a la superficie, y desde la superficie había una posibilidad de que desapareciese. Si una herida sale a la superficie, es bueno, está en camino de sanarse porque solo en la superficie estará en contacto con el aire fresco y el sol y podrá sanarse. Si la fuerzas hacia adentro, si no le permites que salga a la superficie, entonces se convertirá en un cáncer. Hasta una enfermedad pequeña, si es reprimida, puede convertirse en una enfermedad peligrosa. Ninguna enfermedad debería ser reprimida jamás. Pero si tienes algún ideal, la represión es natural. Cualquier ideal servirá. Si tienes el ideal de ser célibe, un brahmacharin, entonces el sexo se vuelve el problema. Puedes observarlo. Si no tienes el ideal de volverte un brahmacharin, un célibe, entonces el sexo no es rechazado. Entonces no hay división entre tú y tu sexualidad. Entonces hay comunión, y esa comunión trae alegría. La comunión con uno mismo es la base de toda alegría. Entonces lo segundo que hay que recordar es, no cargues con ideales. Piensa simplemente, si tienes un ideal de que debes tener 3 ojos, inmediatamente surgirá un problema porque solo tienes 2 ojos y el ideal dice que tienes que tener 3. Si no tienes 3, algo está faltando. Ahora ansías el tercero. Te has creado un problema imposible, no se solucionará. Como máximo puedes pintarte un tercer ojo en la frente, pero el tercer ojo pintado es solo un tercer ojo pintado, es hipocresía. Los ideales crean hipocresía en la gente. Y ahora mira el absurdo. La gente tiene el ideal de no ser hipócrita, y la hipocresía viene por los ideales. Si todos los ideales desapareciesen, no habría hipocresía. ¿Cómo puede existir la hipocresía? Es la sombra del ideal. Cuanto mayor es el ideal, mayor es la hipocresía. De aquí que en India encontrarás más hipócritas que en ningún otro lugar del mundo, porque India ha vivido durante siglos con grandes ideales. Ideales extraños, locos. Por ejemplo, un Muni Jaina no podrá estar satisfecho a menos que sea capaz, como el Mahavirán mitológico, de comer solo de vez en cuando. Se dice que en 12 años Mahavira comió solo por un año en total. Eso significa una vez después de 12 días. Un día comer y 12 días ayunar. Ahora bien, si este es tu ideal vas a permanecer en un estado de gran desdicha. Si este no es tu ideal, entonces no hay problema. Date cuenta, el problema surge del ideal. Ahora, un monje cristiano no tiene problema con esto. Pero el monje Jaina está sufriendo continuamente porque no puede lograr el ideal, no llega a él. La idea Jaina es que si eres realmente puro tu cuerpo no transpirará. Ahora, ahí tienes una idea estúpida. El cuerpo seguirá transpirando y tú seguirás sufriendo. Cuantos más ideales tengas, mayores serán tus sufrimientos y mayor será tu hipocresía porque si no puedes cumplir los ideales entonces al menos tendrás que simularlo. Así es como surge la hipocresía. El mundo no será hipócrita en absoluto si aceptamos los hechos experimentados sin ningún juicio. Cualquier cosa que sea, es. Si vivimos con la necesidad de la existencia y no con los debes y deberías, ¿cómo podrá surgir la hipocresía? El otro día alguien preguntó, ¿no eres un hipócrita? Porque vives cómodamente, vives en una casa hermosa, te mueves en un hermoso auto, vives como un rey. Ahora bien, él no entiende lo que significa la palabra hipocresía. Esta es toda mi enseñanza, vivir tan hermosamente como sea posible. No soy un hipócrita, de hecho, estoy viviendo del mismo modo que estoy enseñando a vivir. Si estuviese enseñando a vivir en la pobreza y estuviese viviendo en un palacio, eso sería hipocresía. Pero no estoy enseñando a vivir en la pobreza no es mi meta. Puedes ir y decirle al presidente de este país, eres un hipócrita. A mí no puedes decirme eso. Puedes decirle al presidente, eres un hipócrita porque enseñas gandismo y sigues comiendo carne. Y hablas acerca de la no violencia y sigues comiendo carne. Eso es hipocresía, pura hipocresía, hipocresía sin contaminar. Pero no puedes decirle eso a Jesús. Él come carne pero nunca ha abogado por el vegetarianismo, nunca ha hablado acerca de ese tipo de no violencia. No puedes decirle que es un hipócrita. Jesús bebe vino. No puedes decirle que es un hipócrita a menos que enseñe lo contrario. Todo mi enfoque de la vida es de total aceptación, de celebración, no de renuncia. ¿Cómo puedes decirme que soy un hipócrita? Quizás sea la única persona en esta tierra que no es hipócrita, porque no tengo ideales. La primera necesidad para el hipócrita es tener ideales.
Yo no tengo ninguno. Soy un no idealista. Vivo naturalmente, y es muy natural vivir con comodidad y conveniencia. Si la comodidad está disponible, es simplemente estúpido no vivir con ella. Si no está disponible, eso es otra cosa. Entonces, lo que sea que esté disponible, vive en ello confortablemente, ingéniate para vivir en ello confortablemente. He vivido en muchos tipos de situaciones, pero siempre he vivido confortablemente. Cuando era estudiante solía caminar a la universidad cada día. Pero me encantaba. Caminaba cada día con gran comodidad, lo disfrutaba. Cualquiera haya sido la situación, sea que tuviese solo mis pies, una bicicleta o un Mercedes-Benz, no ha habido ninguna diferencia. He vivido con comodidad. La comodidad es una actitud de la mente, es un enfoque de la vida. He vivido en casas muy pobres. Y llegué a pagar renta al mes. Pero me encantaba, lo disfrutaba, no había problema en absoluto. Cualquier cosa que el momento haya permitido, he exprimido el momento en su totalidad. He vivido completamente del momento. Nunca me he arrepentido y nunca he deseado algo más. Y si empezaba a pasar otra cosa, también lo disfrutaba. Nunca podrás decirme que soy un hipócrita. Para mí es imposible ser un hipócrita porque no tengo ideales que cumplir, no tengo debo ni debería. El es todo lo que existe, y vivo en ello. Entonces, lo segundo que debes recordar es, no tengas ciertas ideas acerca de ti mismo. Debes estar cargando con muchas ideas acerca de cómo deberías ser. De ahí surge el problema. ¿Es posible que la cobardía y la hipocresía también sean hermosas? Ahora, si tienes la idea de ser un hombre valiente, ser un cobarde se ve como algo muy feo. Pero la cobardía es un hecho, y el ideal es solo un ideal, una fantasía de la mente. Sacrifica las fantasías por la realidad, abandona todos los ideales, y entonces la vida empieza a volverse integrada. Todos los fragmentos rechazados empiezan a regresar a casa, lo reprimido empieza a salir a la superficie. Por primera vez empiezas a sentir como que estás unido. Ya no estás cayendo en pedazos. Por ejemplo, si considero que soy una persona gentil, no seré capaz de permitirme reconocer y aceptar los sentimientos de enojo cuando estos surjan en la consciencia, porque las personas gentiles simplemente no se enojan. Por lo tanto, para hacer surgir una unidad personal en la consciencia, primero debo declarar que no soy algo fijo o duradero, sino considerar que solo soy la realidad de la experiencia que surge momento a momento en la consciencia. En consecuencia, en algunos momentos estoy enojado, en algunos momentos estoy triste, en algunos momentos soy celoso, en algunos momentos soy dichoso. Momento a momento, acepta cualquier cosa que suceda. Entonces te vuelves uno. Y esta unidad es lo más fundamental que hay que entender. El maestro debe ayudar al discípulo a confrontarse e integrarse con esos aspectos rechazados de la experiencia del yo que él es en realidad a cada momento, en vez de tratar de ayudarlo a actualizar su opuesto compensatorio o lo que el discípulo siente que debería ser, o lo que está tratando de proteger, promover o afirmar acerca de sí mismo. Mi propósito aquí, mi función aquí, es sacar de ti todos los ideales. Has venido aquí con ideales. ¿Te gustaría que yo promoviese tus ideales? ¿Te gustaría que te apoye y te ayude a llegar a ser aquello que quieres llegar a ser? Puede ser que esa sea tu motivación al venir, pero ese no es mi trabajo aquí. Mi trabajo es exactamente lo opuesto. Ayudarte a aceptar lo que ya existe y a olvidarte completamente de tus fantasías. Quiero que te vuelvas más realista y pragmático. Quiero darte raíces en la tierra, tú estás ansiando el cielo y te has olvidado por completo de la tierra. Sí, el cielo también está disponible, pero solo para aquellos cuyas raíces han ahondado en la tierra. Si un árbol quiere elevarse alto en el cielo y murmurar con las nubes y jugar con los vientos y tener alguna comunión con las estrellas, entonces, el árbol tendrá que enviar raíces cada vez más profundas dentro de la tierra. Lo primero es enviar raíces dentro de la tierra, lo segundo sucede por sí mismo. Cuanto más profundo vayan las raíces, más alto irá el árbol. No hay necesidad de hacer ninguna otra cosa. Mi esfuerzo aquí es enviar tus raíces a lo profundo del suelo de la verdad. Y la verdad es lo que eres. Entonces repentinamente las cosas empezarán a ocurrir. Empezarás a elevarte. Los ideales que siempre has tratado de lograr y nunca has podido alcanzar, empezarán a ocurrir por sí mismos. Si una persona puede aceptar su realidad tal como es, en esa misma aceptación desaparece toda la tensión. La angustia, la ansiedad, la desesperación simplemente se evaporan. Y cuando no hay ansiedad, ni tensión, ni fragmentación, ni división, ni esquizofrenia, entonces de repente hay alegría, de repente hay amor, de repente hay compasión. Estos no son ideales, son fenómenos muy naturales.
Todo lo que se necesita es eliminar los ideales, porque esos ideales están funcionando como bloqueos. Cuanto más idealista sea una persona, más bloqueada estará. Por peculiar y contradictorio que pueda sonar, la paz ha de hallarse solo en medio del dolor y nunca luchando con lo que es considerado negativo o doloroso, o escapando de ello. Sí, la cobardía te da dolor, el miedo te da dolor, el enojo te da dolor. Esas son emociones negativas. Pero la paz solo se puede alcanzar aceptando y absorbiendo lo doloroso, no rechazándolo. Al rechazado, te volverás cada vez más pequeño y tendrás cada vez menos poder. Y estarás en una guerra interior constante, una guerra civil, en la que una mano peleará con la otra, en la que simplemente disiparás tu energía. Una cosa muy fundamental que hay que recordar es que solo la comunión con el dolor psicológico abre la puerta para liberarse de él y trascenderlo, solo la comunión con el dolor psicológico. Todo lo que es doloroso debe ser aceptado, debe crearse un diálogo con ello. Eso eres tú. No hay otro modo de ir más allá de eso, el único modo es absorberlo. Y esto tiene un potencial tremendo. El enojo es energía, el miedo es energía, lo mismo la cobardía. Todo lo que te sucede tiene gran momentum, tiene gran cantidad de energía escondida. Una vez que lo aceptas, esa energía se vuelve tuya. Te vuelves más fuerte, te vuelves más amplio, empiezas a volverte más espacioso. Entonces tienes un mundo interno más grande. Su fin está solo en ceder y dejarlo ser, en la plena aceptación. El dolor psicológico solo termina al aceptarlo en su totalidad. El dolor psicológico no existe solamente por la mera presencia de algún estímulo o alguna realidad que es llamada dolorosa. El dolor es producido por la interpretación del hecho o la realidad, lo cual produce la tendencia a evitar o resistir ese hecho. Trata de entender esto. El dolor psicológico es tu propia creación. La cobardía no es dolorosa, solo lo es tu idea de que la cobardía es algo malo, tu interpretación de que la cobardía no debería estar allí. Debes estar diciéndote, ¿tú, un cobarde? No. ¿Cómo puedes ser un cobarde? Tú eres un hombre valiente. Tienes un cierto ego. Ese ego sigue condenando la cobardía y es a causa de esa condena e interpretación que surge el dolor. La cobardía está allí y entonces se vuelve una herida. No puedes aceptarlo, y no puedes destruirlo rechazándolo. Nada es destruido porque se lo rechace. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte con ello. Hará erupción una y otra vez perturbará tu paz. Solo hay dolor cuando la mente retrocede ante un hecho o una realidad. Estás retrocediendo ante los hechos de la cobardía, el miedo, el enojo y la tristeza. No retrocedas. Retroceder ante un hecho crea dolor. El dolor psicológico es una parte integral del proceso de escapar y resistir. El dolor no es inherente a ningún sentimiento, solo aparece después que surge el intento de rechazarlo. En el momento en que decides rechazar algo, surge dolor. Observa dentro de ti, vuélvete un laboratorio de gran experimentación. Simplemente mira. Estás sintiendo miedo. Está oscuro y estás solo, y no hay nadie a millas de distancia. Estás perdido, en la selva, sentado bajo un árbol en la noche oscura, y los leones están rugiendo, y el miedo está allí. Ahora, hay dos posibilidades. Una es, recházalo. Contrólate firmemente así no empiezas a temblar de miedo. Entonces el miedo se vuelve algo doloroso. Está allí y duele. Aun cuando te estés controlando muy firmemente, está allí y duele. La segunda es, disfrútalo. Tiembla. Permite que se vuelva una meditación. Es natural. Los leones están rugiendo, la noche es oscura, el peligro está muy cerca, la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Disfrútalo. Permite que el temblor se vuelva una danza. Una vez que lo aceptas, entonces el temblor es una danza. Coopera con el temblor y te sorprenderás. Si cooperas con el temblor, si te conviertes en el temblor, todo el dolor desaparece. De hecho, si tiemblas, encontrarás que en vez de dolor surge en ti una gran corriente ascendente de energía. Eso es exactamente lo que el cuerpo quería hacer. ¿Por qué surge el temblor cuando hay miedo? El temblor es un proceso químico. Libera energía, te prepara para pelear o huir. Te da una gran corriente ascendente súbita, es una medida de emergencia. Cuando empiezas a temblar, empiezas a calentarte. Por eso tiemblas cuando hace frío. No hay miedo, entonces, ¿por qué tiemblas cuando hace frío? En el frío el cuerpo tiembla automáticamente para calentarse. Es un tipo natural de ejercicio del cuerpo. Los tejidos internos empiezan a temblar para calentarse de modo que puedan enfrentar el frío. Ahora, si cuando estás sintiendo frío reprimes el temblor, se vuelve doloroso.
Eso es exactamente lo que sucede cuando estás en un estado de miedo. El cuerpo está tratando de prepararse, está liberando sustancias químicas en la sangre, te está preparando para que enfrentes algún peligro. Quizás necesites pelear o quizás tengas que huir. Para ambas cosas necesitarás energía. Observa la belleza del miedo, observa el trabajo alquímico del miedo. Simplemente está tratando de prepararte para la situación de modo que puedas aceptar el desafío. Pero en vez de aceptar el desafío, en vez de entender el miedo, empiezas a rechazarlo. Dices, tú eres un hombre tan grande, un gran Sanyasin, y estás temblando. Recuerda lo que solía decir Rosso, que no hay muerte, que el alma es inmortal. Un alma inmortal, y temblando. Recuerda lo que dijo Krishna. La muerte no te puede destruir, el fuego no te puede quemar, las armas no pueden penetrar en ti. Recuerda. Y no tiembles, contrólate. Ahora estás creando una contradicción. Tu proceso natural es el del miedo y estás trayendo un proceso antinatural para contrarrestar el miedo. Estás trayendo ideales para interferir en el proceso natural. Habrá dolor porque habrá conflicto. No te preocupes acerca de si el alma es inmortal o no. En este preciso momento la verdad es que el miedo está allí. Escucha este momento y permite que este momento te tome totalmente, permite que este momento te posea. Y entonces no hay dolor. Entonces el miedo es una danza sutil de energías en ti. Y te prepara, es tu amigo, no es tu enemigo. Pero tus interpretaciones siguen haciendo algo equivocado en ti. Esencialmente, el sentimiento de dolor psicológico es creado por el intento de separar la consciencia de sí misma, por la escisión de la unidad de consciencia en la dualidad de una entidad conceptual observadora que trata de huir del sentimiento rechazado, distorsionarlo o vencerlo, y el sentimiento observado mismo. Si la consciencia en dualidad es la causa del dolor, entonces solo la consciencia en unidad podrá ser la eliminación del dolor. El fin del dolor está en la unidad. Esta escisión que creas entre el sentimiento, el miedo, el enojo, y tú mismo hace que te vuelvas dos. Te vuelves el observador y lo observado. Dices, yo, el observador, estoy aquí, y allí está el dolor, lo observado. Y no soy el dolor. Ahora, esta dualidad crea dolor. No eres lo observado, no eres el observador, eres ambas cosas. Eres el observador y lo observado. No digas, estoy sintiendo miedo. Ese es un modo equivocado de decirlo. No digas, tengo miedo, ese también es un modo equivocado de decirlo. Di simplemente, soy miedo. En este momento soy miedo. No crees ninguna división. Cuando dices, estoy sintiendo miedo, te estás manteniendo separado del sentimiento. Estás allí en algún lugar alejado y el sentimiento está a tu alrededor. Esta es la desunión básica. Di, soy miedo. Y observa, en realidad esa es la situación. Cuando el miedo está allí, tú eres miedo. No es que a veces sientas amor. Cuando el amor está realmente allí, tú eres amor. Y cuando el enojo está allí, eres enojo. A eso se refiere Krishnamurti cuando dice una y otra vez, el observador es lo observado. El que ve es lo visto y el que experimenta es la experiencia. No crees esta división de sujeto y objeto. Esta es la causa raíz de toda desdicha, de toda escisión. En consecuencia, uno no debe juzgar bueno o malo, no debe etiquetar o tener ningún tipo de deseo o meta con respecto a lo que surge en la consciencia. No debe haber ningún rastro de evasión, resistencia, condena, justificación, distorsión o apego con respecto a lo que surge. Solo una consciencia sin elección, y se establecerá la comunión con uno mismo. Una consciencia sin elección. Esa es la llave suprema para abrir el misterio más íntimo de tu ser. No digas que es bueno, no digas que es malo. Cuando dices que algo es bueno, surge el apego, surge la atracción. Cuando dices que algo es malo, surge la repulsión. El miedo es miedo, no es ni bueno ni malo. No evalúes, solo déjalo ser. Déjalo que sea así. Cuando estás allí sin condena ni justificación, entonces, en esa consciencia sin elección todo el dolor psicológico simplemente se evapora como las gotas de rocío bajo el sol de la mañana. Y queda un espacio puro, queda un espacio virgen. Esto es el uno, el Tao, o puedes llamado Dios. Este uno que queda cuando todo el dolor desaparece, cuando no estás dividido de ninguna manera, cuando el observador se ha vuelto lo observado, esta es la experiencia de Dios, Samadhi, o como quieras llamarlo. Y en este estado no hay yo como tal, porque no hay observador controlador juez. Uno es solo aquello que surge y cambia momento a momento. En algunos momentos podrá ser júbilo, en otros momentos podrá ser tristeza, ternura, destructividad, miedo, soledad, etc. Uno no debería decir estoy triste o tengo tristeza si no soy tristeza, porque las dos primeras declaraciones implican un yo separado de lo que es.
En realidad no hay otro yo, al que le está sucediendo el sentimiento particular. Solo existe el sentimiento mismo. Medita acerca de esto. Solo existe el sentimiento mismo. No hay un tú que está sintiendo miedo. En un cierto momento tú eres miedo. En otros momentos no eres miedo, pero tú no estás separado del momento, de lo que está surgiendo. Solo existe el sentimiento mismo. En consecuencia, no se puede hacer nada acerca de lo que está surgiendo como experiencia en el momento. No hay nadie más que haga nada. Esta comunión con el dolor no trae mayor dolor, sino que en realidad da liberación y alegría. De hecho, la consciencia en comunión con cualquier cosa, no solo con el dolor psicológico por supuesto, da paz y alegría. Sé la verdad y la verdad te hará libre. Repetiré nuevamente la pregunta. ¿Es posible que la cobardía y la hipocresía también sean hermosas? Todo lo que es hermoso, hasta la fealdad. Puedo aceptar hasta mi cobardía, mi hipocresía, mi mezquindad y una tendencia hacia la privacidad que tú mismo has llamado idiotez. Cualquier cosa que existe, la aceptes o no. Tu aceptación o tu rechazo no hace diferencia alguna. Lo que existe, existe. Si lo aceptas surge en ti alegría, si lo rechazas surge dolor. Pero la realidad sigue siendo la misma. Podrás tener dolor psicológico. Esa es tu creación porque no has sido capaz de aceptar y absorber algo que estaba surgiendo. Rechazaste la verdad. Al rechazarla te volviste prisionero. La verdad libera pero tú la rechazaste. Entonces estás encadenado. Rechaza la verdad y estarás cada vez más aprisionado. La verdad permanece. No importa si la rechazas o la aceptas. Esto no cambia el hecho, cambia tu realidad psicológica. Y hay dos posibilidades. El dolor o la alegría, la enfermedad o la salud. Si la rechazas habrá enfermedad, incomodidad, porque estás amputando un pedazo de tu ser. Esto dejará en ti heridas y cicatrices. Si la aceptas, habrá celebración, salud e integridad. Y si acepto las tendencias así, todas las cuales tienden a frenarme, ¿cómo me liberaré? Ellas no te están refrenando, es tu interpretación la que te refrena. Ninguna verdad ata jamás a nadie. Esa no es la cualidad de la verdad. Pero cuando la rechazas, en tu rechazo te cierras y estás frenado. En ese rechazo te vuelves un inválido, te paralizas. Dices, ¿y si acepto las tendencias así, todas las cuales tienden a frenarme, cómo me liberaré? Esa idea misma de liberarte es, nuevamente, un ideal. La libertad no es un ideal, es un subproducto de aceptar cualquier cosa que seas. La libertad es un subproducto, no es una meta de tu intento y tu esfuerzo. No se llega a ella mediante gran esfuerzo, sucede cuando estás relajado. ¿Y cómo podrás estar relajado si no puedes aceptar tu cobardía? ¿Cómo podrás estar relajado si no puedes aceptar tu miedo, si no puedes aceptar tu amor, si no puedes aceptar tu tristeza? ¿Por qué no puede relajarse la gente? ¿Cuál es la causa básica de su constante tensión crónica? Esta es la causa básica. A lo largo de los siglos tus así llamadas religiones, te han estado enseñando a rechazar y rechazar. Te han estado enseñando a renunciar, te han estado enseñando que todo está equivocado. Tienes que cambiar esto, tienes que cambiar aquello, solo entonces serás aceptable para Dios. Han creado tanto rechazo que, ¿qué decir de Dios? Ni siquiera eres aceptable para ti mismo, no eres aceptable para las personas con las que vives, ¿cómo podrás ser aceptado por Dios? Dios ya te acepta, por eso estás en la existencia. De no ser así, no estarías aquí. Esta es mi enseñanza básica para ti. Dios ya te acepta. No tienes que ganártelo, ya eres digno de ello. Relájate, disfruta el modo en que Dios te ha hecho. Si Él ha puesto en ti cobardía, entonces debe haber algún propósito en ello. Confía y acéptala. ¿Y qué tiene de malo ser un cobarde? ¿Y qué tiene de malo tener miedo? Solo los idiotas no sienten miedo, solo los imbéciles no tienen miedo. Si en tu camino aparece una serpiente, inmediatamente saltarás a un costado. Solo el imbécil, el estúpido, el idiota no tendrá miedo de la serpiente. Pero si eres inteligente, cuanto más inteligente seas, más rápido saltarás. Esto es parte de la inteligencia. Esto es perfectamente bueno, ayuda a tu vida, te protege. Pero al hombre le han dado ideologías estúpidas. Y aun ahora que estás aquí, persistes en tus viejos patrones. No me escuchas, no escuchas lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, cualquier cosa que seas, acéptala incondicionalmente, y la aceptación es la clave para la transformación. No estoy diciendo, acéptate para ser transformado, de ser así no te habrás aceptado en absoluto, porque en el fondo el deseo es la transformación. Dices, muy bien, si esto trae transformación, entonces me aceptaré. Pero esto no es aceptación. No has entendido en absoluto.
Todavía estás deseando la transformación. Por eso al final me preguntas, ¿y si acepto las tendencias así, cómo me liberaré? Me estás preguntando, ¿puedes garantizarme que si me acepto, esto me traerá libertad? Si te lo garantizo y te aceptas a causa de la garantía, ¿dónde está la aceptación? Estás usando la aceptación como un medio, con una motivación, con una meta. Ser transformado, ser libre, llegar a Dios, al nirvana. ¿Dónde está la aceptación allí? La aceptación debe ser incondicional, sin ninguna razón, sin ninguna motivación. Solo entonces te libera. Trae tremenda alegría, trae gran libertad, pero la libertad no viene como un fin. La aceptación misma es otro nombre para la libertad. Si has aceptado de verdad, si has entendido lo que quiero decir con aceptación, entonces hay libertad. Inmediatamente, instantáneamente. No es que primero te aceptas a ti mismo y practicas la aceptación, y entonces un día habrá libertad, no. Acéptate y hay libertad, porque el dolor psicológico desaparece inmediatamente. Inténtalo. Lo que estoy diciendo es experimental. Puedes hacerlo, no es cuestión de que me creas. Has estado peleando con tu miedo. Acéptalo y fíjate lo que ocurre. Simplemente siéntate en silencio y acéptalo, y di, tengo miedo, entonces soy miedo. En ese estado meditativo mismo, yo soy miedo, la libertad empieza a descender. Cuando la aceptación es total, la libertad ha llegado. Pregunta 2. Amado maestro, tengo muchas sospechas de mi esposa, aunque sé que ella es inocente. ¿Qué puedo hacer para dejar de sospechar? Debe haber algo en ti de lo cual sospechas realmente. A menos que puedas confiar en ti mismo, no podrás confiar en tu esposa ni en ninguna otra persona. Si desconfías de ti mismo, proyectarás tu desconfianza en la gente que te rodea. El ladrón piensa que todos son ladrones. Es natural, porque se conoce a sí mismo, y ese es el único modo de conocer a los demás. Lo que piensas de otros es básicamente una declaración de lo que piensas de ti mismo. Sabes que si tu esposa no te está mirando constantemente, harás algo. Empezarás a flirtear con algunas mujeres, lo sabes. De aquí viene el miedo. Si estoy en la oficina, ¿quién sabe? Mi esposa podrá estar flirteando con los vecinos. Sabes perfectamente bien lo que estás haciendo con la secretaria. Eso es lo que está creando el problema. Por eso dices, aunque sé que mi esposa es inocente, sospecho. Seguirás sospechando hasta que desaparezca algo que hay en ti. No es una pregunta acerca de la esposa, cuando surgen preguntas, en realidad son todas acerca de ti. Un viajante se fue a hacer un viaje corto, pero no regresaba. Cada tanto le enviaba a su esposa un telegrama diciendo, no puedo volver a casa, todavía comprando. Todos los telegramas decían lo mismo, no puedo volver a casa, todavía comprando. Esto siguió por 3 o 4 meses, hasta que la mujer finalmente le envió un telegrama que decía, mejor vuelve a casa, estoy vendiendo lo que tú estás comprando. Así suceden las cosas en la vida. La pareja con resaca hablaba acerca de la fiesta salvaje que habían tenido en su casa la noche anterior. Querida, esto es bastante embarazoso, dijo el esposo, pero, ¿fue contigo que hice el amor anoche en la biblioteca? Su esposa lo miró reflexionando y preguntó, ¿más o menos a qué hora? La desconfianza básica debe ser acerca de ti mismo. Sospechas de ti. Quizás te estás reprimiendo demasiado. Y toda vez que alguien reprime algo en sí mismo empieza a proyectarlo en otros. Casi siempre sucede que el hombre que tiene un instinto asesino siempre tiene miedo de que los demás estén pensando en asesinarlo, se vuelve paranoico. La persona que es muy violenta siempre tiene miedo, se dice, los demás son muy violentos y tengo que estar en guardia constantemente. Dado que la gente no confía en sí misma, no puede confiar en nadie más. Esposa, amigo, padre, madre, hijo, hija. La gente vive con una sospecha crónica. Pero la causa básica es que no has sido capaz de aceptar lo que eres. Me gustaría que reflexiones acerca de lo que estaba diciendo cuando respondí la pregunta anterior. Acepta cualquier cosa que seas. En esa aceptación misma aceptarás también a los demás. Y sí, hay una posibilidad, si a veces te interesas en una mujer, nada es imposible, quizás tu esposa pueda interesarse en algún hombre. Pero si te entiendes y te aceptas, también aceptarás a tu esposa. Si puedes aceptar esto, a veces me siento atraído por una mujer, entonces no hay nada de malo, entonces tu esposa también puede sentir atracción por algún hombre. Pero si lo rechazas en tu propio ser, si lo condenas en tu propio ser, lo condenarás también en otros. En mi criterio, un santo es aquel que es capaz de perdonar todo y a todos porque se conoce a sí mismo. Pero tus santos son incapaces de perdonar. Tus santos siguen inventando infiernos que son cada vez más perfectos tecnológicamente. ¿Por qué?
Todavía no han sido capaces de aceptarse a sí mismos. Cuentan la historia de un abogado joven y apuesto que declaraba que nunca había habido una mujer con quien no hubiese podido hacerlo. Un día la oficina contrató a una secretaria muy atractiva. Durante semanas todos los varones trataron de hacerlo con ella pero fallaron en el intento. El joven abogado dijo con jactancia que si se apostaba suficiente dinero, él tendría éxito con ella. Cuando le preguntaron cómo daría prueba de ello, dijo que grabaría toda la acción en su grabador que escondería debajo de la cama. Cuando todas las apuestas estuvieron hechas, procedió a hacer una cita con ella y para el fin de la noche, ella no solo estaba en su apartamento sino en su cama. En ese momento él alcanzó el grabador que estaba debajo y lo prendió. Al poco rato, y confirmando su reputación, la secretaria estaba haciendo el amor salvajemente, y en un momento gritó muy fuerte: «Sigue besándolo, cariño, sigue besándolo». En ese momento el abogado, con sus mejores modales de los tribunales, se inclinó bajo la cama y dictó al grabador: «Por favor, que los registros reflejen». La dama indicó su pecho izquierdo. La mente de un abogado, sospechando constantemente. Ahora, debe haber tenido miedo. «Sigue besándolo, cariño, sigue besándolo». ¿Besando qué? El registro no diría nada y podría haber sospechas. Pero esta es la mente de todos. La mente es astuta y calculadora, sospecha. La mente vive constantemente en una especie de desconfianza, en duda. Todo el clima de la mente es de duda. Entonces no es una cuestión de cómo confiar en tu esposa, es una cuestión de cómo confiar. La mente vive en el clima de la duda, se alimenta de dudas. Y a menos que sepas cómo apagar la mente cuando no es necesaria y descender al corazón, no sabrás cómo confiar. El clima del corazón es la confianza. La mente no puede confiar. La mente es incapaz de confiar. Y todos nos hemos quedado atascados en la cabeza. En consecuencia, aunque decimos que confiamos, no confiamos. Insistimos en que confiamos pero nuestra insistencia misma muestra que no confiamos. Queremos confiar, simulamos confiar, queremos que el otro crea que confiamos, pero no confiamos. La cabeza es impotente en lo que concierne a la confianza. La cabeza es el mecanismo para la duda. La cabeza es un signo de interrogación constante. Tendrás que saber bajar al corazón, cosa que ha sido pasada por alto por la sociedad. La sociedad no te enseña los modos de obrar del corazón, solo te enseña los modos de obrar de la mente. Te enseña matemática y lógica, y te enseña ciencia, etcétera, etcétera, pero todas estas cosas son cultivadas por la duda. La ciencia ha crecido a través de la duda ha sido una bendición para la ciencia. Pero a medida que la ciencia ha crecido más y más, el hombre se ha hundido, la humanidad ha desaparecido, el amor se ha vuelto casi un mito. El amor ya no es una realidad en la tierra. ¿Cómo puede ser una realidad? El corazón mismo ha dejado de latir. Aun cuando amas, solo piensas que amas. Viene a través de la cabeza, y la cabeza no es la facultad para el amor. Empieza a meditar. Empieza a apagar el parloteo constante de la cabeza. Muy lentamente, la mente se aquieta. Ponte a hacer cosas en las que la mente no es necesaria, por ejemplo, bailar. Baila y baila con abandono, porque en la danza la mente no es necesaria. Puedes perderte en la danza. Al perderte en la danza, el corazón empezará a funcionar de nuevo. Ahógate en música. Y lentamente verás que hay un mundo del corazón totalmente diferente. Y en el corazón siempre hay confianza. El corazón no sabe dudar, tal como la mente no sabe confiar. Pregunta 3. Amado maestro, ¿qué es la perversión sexual? ¿Por qué evolucionan extraños hábitos sexuales y de dónde vienen? Por ejemplo, el sadomasoquismo. El hombre no es lo que parece ser, es mucho más grande. Solo conocemos al hombre de un modo muy parcial. Tendrás que entender estas 5 categorías. La primera es la mente consciente. La mente consciente es una mente muy pequeña, solo un poquito de ti, que puede razonar, pensar, racionalizar, seguir procesos lógicos, y que está un poquito alerta. Es una parte muy pequeña de ti, y solo conocemos al hombre a partir de esa pequeña parte. Hemos mirado hacia el interior del gran palacio de la consciencia humana desde un agujero muy pequeño, quizás el ojo de la cerradura. Y cualquier cosa que hayamos visto a través del ojo de la cerradura no es la realidad completa. El hombre es vasto. Escondida justo detrás de la mente consciente está la mente inconsciente. Haberla descubierto es la gran contribución de Sigmund Freud a la humanidad. La mente inconsciente es 9 veces más grande que la mente consciente. Contiene todos tus instintos, contiene todos tus funcionamientos internos, los mecanismos corporales, las emociones y sentimientos. Contiene todo lo que eres excepto la lógica, pero está profundamente en la oscuridad.
Freud definió el psicoanálisis como un intento de hacer consciente lo inconsciente, de modo que tu conciencia se vuelva un poco más grande. En la oscuridad del inconsciente tiene que penetrar más luz porque el inconsciente es 9 veces más poderoso. No podrás materializar nada que decidas a través de la mente consciente, a menos que llegue al inconsciente. Por eso la hipnosis llega mucho más profundo que cualquier otra metodología. La hipnosis trabaja directamente sobre el inconsciente. Podrás tratar durante años de abandonar cierto hábito, y no serás capaz de hacerlo porque lo intentas solo desde la mente consciente. Y la mente consciente es muy pequeña, no tiene poder ante el inconsciente. Y el inconsciente no tiene modo de saber lo que la mente consciente está pensando. Pero el hipnotizador puede ayudarte a abandonar el hábito en segundos, o como máximo en unas pocas sesiones, porque pondrá a dormir la mente consciente y empezará a comunicarse directamente con el inconsciente. Y si el inconsciente está de acuerdo en abandonar el hábito, entonces el hábito será abandonado. Entonces para la mente consciente no habrá modo de continuar con él por más tiempo. Todas las realidades cambian desde el inconsciente. Pero el inconsciente mismo es solo una parte. Escondido más atrás hay un inconsciente colectivo que contiene todo tu pasado. Y esto no es algo pequeño. Porque alguna vez has sido un león y alguna vez has sido una serpiente y alguna vez has sido un árbol. La idea oriental de pasar por 84 millones de nacimientos es significativa. Podrá no ser exactamente correcta, pero es significativa, tiene sentido. 84 millones de nacimientos antes de convertirte en un hombre, y todos esos nacimientos y sus experiencias están contenidos en el inconsciente colectivo. Es casi la totalidad de la historia, desde el comienzo mismo, si hubo comienzo alguna vez. Le corresponde a Carl Gustav Jung el mérito de haber traído la idea del inconsciente colectivo y haberla presentado al mundo de la psicología. Pero estas son solo partes, hasta el inconsciente colectivo es solo una parte. Y la psicología occidental todavía no ha empezado a moverse hacia arriba. Esto es ir hacia abajo. Lo consciente, debajo de él lo inconsciente, debajo de esto el inconsciente colectivo. Encima de lo consciente está lo superconsciente, 9 veces más grande que lo consciente. Arriba de lo consciente, paralelo al inconsciente, está lo superconsciente. Y aún arriba de lo superconsciente está la mente cósmica, puedes llamarla la mente divina o la mente de Dios o el Tao. Esto significa lo supremo en consciencia. Todo se ha vuelto consciente y eres tan grande como el cosmos. Si vas más profundo que lo inconsciente, estarás entrando en la oscuridad. Si vas por encima de lo consciente, estarás entrando en la luz. Entonces en ti hay 5 mentes. Y solo eres consciente de una parte diminuta, la mente consciente. Ahora, desde el inconsciente y desde el inconsciente colectivo siguen surgiendo muchas cosas. En tus sueños suceden muchas cosas y a veces te sientes muy perplejo acerca de qué tipo de sueño fue. No puedes encontrarle ningún sentido, no puedes determinar qué fue, todo parece ser tan absurdo. Algo surgió desde el inconsciente colectivo y salió a la superficie hasta el inconsciente, y tuviste el sueño. Pero a veces las cosas también empiezan a filtrarse desde el inconsciente colectivo a la mente consciente. Entonces son muy extrañas, son perversiones. Solo parecen perversiones, no son realmente perversiones, son cosas tan naturales como cualquier otra, pero son muy anormales. Por ejemplo, preguntas, el sadomasoquismo. Hay gente que disfruta torturando a otros, hay gente que disfruta torturándose a sí misma, y particularmente en relación con el hacer el amor. Hay gente a quien le gustaría torturar a la persona amada, o gente a quien le gustaría ser torturada por el amado. Sadismo viene del nombre de Sade. Él era incapaz de excitarse sexualmente a menos que golpease a la mujer. Entonces solía llevar consigo un maletín, tal como el maletín de un doctor, con todos los instrumentos de tortura en él. Y era un hombre muy rico, era un marqués, entonces todas las mujeres de su territorio estaban disponibles para él. Allí donde veía a alguna mujer hermosa, simplemente le hacía un seña y ella tenía que ir a sus cámaras de tortura, no pueden ser llamadas cámaras de amor. Y él tenía todo tipo de instrumentos allí en su cámara. La mujer era desnudada inmediatamente y él la golpeaba y le hacía cosas que eran muy perversas. A menos que empezase a brotar sangre del cuerpo de ella, él no se excitaba sexualmente. Ahora, esto es perversión. ¿De dónde viene esta? Viene desde lo profundo del inconsciente colectivo, de esos 84 millones de vidas. Porque hay animales. Por ejemplo, hay una cierta araña africana que es comida por la hembra mientras está haciendo el amor. Él está justo encima de la hembra, la dama araña, y él está en gran éxtasis, orgasmo total y abandono, se ha olvidado completamente de todo, y la dama empieza a comérselo.
Y él todavía no ha terminado para el momento en que el orgasmo ha terminado, la araña macho también está terminada. Entonces él puede hacer el amor solo una vez. Allí no hay perversión, es natural. Tal como Sade, estuvo Masoch, de cuyo nombre viene la palabra masoquismo. Él era exactamente el reverso de Sade. Él forzaba a la mujer a golpearlo, a pegarle, a azotarlo. Y a menos que fuese azotado y golpeado no tendría ninguna excitación sexual. Ahora bien, estas personas están sufriendo de inconsciente colectivo. Algo viene desde el inconsciente colectivo. Algo va saliendo a la superficie hasta su mente consciente. Ellos no pueden entender de dónde viene. Estos no son criminales, necesitan tratamiento. Sade fue forzado a vivir en prisión toda su vida. Eso es feo, es injusto. Él necesitaba un profundo tratamiento hipnótico. Deberíamos empezar a sentir compasión por estas personas. Sufren de su pasado. Esas cosas les pasan a todos, pero solo vienen al inconsciente en los sueños. Estas otras personas son anormales, hay algún pasaje entre su inconsciente y su mente consciente que se abre tan fácilmente que las cosas empiezan a flotar dentro de su mente consciente y entonces ellos son poseídos por esas cosas. No pueden evitarlo. Si observas los hábitos de millones de animales te sorprenderás. ¿Sabes que los elefantes hacen el amor de un cierto modo? El cortejo continúa durante años. Ahora, si alguien ha sido un elefante en una vida pasada, y la memoria está allí, en algún lugar del inconsciente colectivo, entonces el cortejo puede continuar por años, seguir y seguir. La elefanta hace el amor solo 2 veces en una década. Ahora, encontrarás muchas mujeres que tienen esa idea. 2 veces en una década. Pero es natural en lo que concierne a los elefantes, porque la elefanta tendrá que llevar el embarazo por 22 meses. Y ese es un embarazo. 22 meses llevando un elefante en tu útero, a ella le da tanto miedo de toda esa tontería de hacer el amor que por 2 o 3 años ningún playboy puede persuadirla de embarcarse nuevamente en ese viaje. Solo después de 3, 4 o 5 años, cuando la memoria se desvanece, ella puede ser persuadida. Entonces el cortejo tiene que ser muy largo. Todas esas cosas están allí, en el inconsciente colectivo. Y una cosa podrá no ser antinatural en cierto animal, pero se volverá antinatural en el hombre. Es así como surgen las perversiones, ¿sabes? Entre los animales hay prácticas tan extrañas que te resultará fascinante leer acerca de ellas. No podrás creer lo que sucede en la naturaleza. ¿Conoces a las chinches comunes? La dama chinche no tiene genitales, no tiene genitales. Cada vez que el macho chinche tiene que hacerle el amor a la mujer tiene que perforar un agujero. Ella no tiene entrada. Ahora esto es peligroso. Pero la naturaleza ha dado indicaciones. Hay una línea en el vientre de la dama chinche, porque si perforas en cualquier otro lugar, la matarás. Ella puede ser perforada solo en una línea en particular. Puedes dar vuelta a cualquier dama chinche y saber si es virgen o no, o cuántas veces le han hecho el amor, porque esos agujeros estarán allí, las cicatrices estarán allí. Pero si este tipo de cosas sale a la superficie en la mente de alguien, si él empieza a perforar un agujero en una mujer, será una perversión. Pero es así como es. Hay un gran inconsciente colectivo de millones y millones de vidas, y allí están almacenadas todo tipo de experiencias. Los budistas lo llaman Araya Vigyan, el almacén de la consciencia. Es infinito. Me preguntas, ¿qué es la perversión sexual? Es algo que sale a la superficie desde el inconsciente colectivo. ¿Por qué evolucionan extraños hábitos sexuales y de dónde vienen? Evolucionan desde el inconsciente colectivo. Y unas pocas personas tienen aperturas. Esas son aperturas anormales. Es como si un niño nace con 6 dedos, o un niño nace ciego, estas son excepciones, así son las personas pervertidas. La otra noche estaba leyendo un libro acerca de Satya Sai Baba, el nombre del libro es Señor del Aire. Está escrito por gente que ha vivido con Satya Sai Baba durante muchos años, está basado en sus experiencias personales. Ellos dicen que él no solo es homosexual, también es hermafrodita. Un hermafrodita es una persona que tiene genitales tanto masculinos como femeninos. Ahora bien, hay animales en los que esto no es una perversión, es natural. Hay lombrices que tienen ambos genitales. No puedes determinar si es un macho o una hembra porque todos tienen ambos genitales. Entonces cuando las lombrices hacen el amor es una relación en 2 direcciones. Uno funciona como macho para el otro, y también como hembra. Cada uno le hace el amor al otro de ambos modos. El encuentro tiene 2 puntos de contacto, entonces es difícil decidir quién es el macho. Ambos son macho y ambos son hembra.
Entonces A le hace el amor como macho a las partes femeninas de B y B le hace el amor como macho a las panes femeninas de A. Es una relación amorosa circular, y ambas quedarán embarazadas. No hay nada de malo con las lombrices, pero si esto es así con Satya Sai Baba, entonces hay una dificultad. Y por el modo en que camina, parece que esta gente debe estar en lo cierto. Rara vez sucede, pero no hay nada condenable en ello. ¿Qué puede hacer Satya Sai Baba acerca de ello? Hay unos pocos niños que nacen con ambos genitales, muy rara vez. Pero viven una vida de mucho miedo, atemorizados, escondiéndose. Nadie debe saber acerca de ellos. En verdad no hay nada de malo en ello. De hecho, Satya Sai Baba es mucho más rico que cualquier otro porque puede disfrutar del amor de ambos modos, como un hombre y como una mujer. Las perversiones pueden estar en el cuerpo, las perversiones pueden estar en la mente, pero ambas surgen desde lo profundo del inconsciente colectivo. Y ambas pueden resolverse, pero para ello se necesitará una hipnosis tremendamente profunda. Ninguna hipnosis común servirá. La hipnosis común solo puede llevarte hasta el inconsciente. Para ir hasta el inconsciente colectivo se necesitará una hipnosis muy profunda. En la nueva comuna voy a darte métodos para ir al profundo inconsciente colectivo. Pero es un viaje muy peligroso y es necesario hacer grandes arreglos antes de que alguien pueda entrar en el inconsciente colectivo, porque allí hay millones de experiencias y estas explotarán súbitamente. Se necesita una comuna. Se necesita una comuna cerrada, se necesita el jardín cerrado, porque no es algo para que sepan las masas comunes. Ellos no serán capaces de entender. Y es por eso que si algo llega hasta las masas, algunas fotografías de alguien desnudo llegan a las masas, ellos están inmediatamente en contra mío. No pueden entender lo que está sucediendo aquí. Estamos tratando de penetrar en las capas más profundas de la consciencia. Pero este es un laboratorio alquímico. Las masas comunes no serán capaces de entender. Y si entienden, entenderán de acuerdo con ellos mismos. Estoy esperando la nueva comuna. Hay mucho más por hacer. Pero entonces las cosas se volverán mucho más anormales y necesitarás un campo de energía que te rodee como una energía suavizante, que te mantenga anclado conmigo para que no te pierdas en el inconsciente colectivo. Solo entonces pueden abrirse las puertas del inconsciente colectivo. Pueden abrirse, y si pueden abrirse es una tremenda ayuda. Si puedes conocer todo tu pasado, te liberarás de él. Conocer algo es ser libre de ello. Conocer la verdad, libera. Si se te puede permitir que vayas a tu pasado, hasta el final mismo, terminarás con todo. Porque has acumulado riquezas millones de veces, y todas las veces fallaste. Si puedes recordar tus vidas pasadas y puedes ver que millones de veces has estado jugando el mismo juego estúpido, sin ningún propósito, entonces, ¿cómo puedes seguir jugándolo de nuevo en esta vida? Será imposible. Si puedes ver todas tus experiencias sexuales, será muy ridículo continuar jugando el mismo juego, pero para eso se necesitará una atmósfera totalmente aislada y una gran confianza, una absoluta confianza. De ahí que esté tratando de crear una comuna, que será un mundo aparte, y donde podremos hacer los experimentos más profundos posibles que se hayan hecho alguna vez. Y una vez que has ido para atrás, te vuelves capaz de ir hacia arriba y adelante, porque el proceso es el mismo. Hacia atrás es más fácil porque es un camino conocido. Te lo has olvidado, pero aún así es un camino conocido, puedes ir hacia atrás. Ir hacia arriba, a la superconsciencia y a la mente cósmica, es un camino desconocido. Si te vuelves capaz de ir hacia atrás habrás aprendido cómo penetrar en los reinos peligrosos de tu ser. Y entonces se puede dar el paso siguiente hacia arriba. Puedes ir de lo consciente a lo superconsciente. Es en el superconsciente donde ocurren todas las experiencias de ángeles y devatas y dioses y kundalini y chakras y lotos abriéndose, todo esto está contenido en el superconsciente. Es un mundo hermoso, es psicodélico. Más allá de él está el mundo de la mente cósmica donde todas las experiencias desaparecen. Ni feo ni hermoso, el experimentador queda solo. Soledad total y absoluta. Y esa es la meta última de la consciencia, hacia allí se está moviendo la evolución. Pero antes de que puedas dar ese salto cuántico hacia el mundo que está por encima de ti, tendrás que ir más profundo a las raíces oscuras de tu inconsciente y de tus experiencias pasadas. Tanto Buda como Mahavira lo intentaron, hicieron grandes experimentos. Esos experimentos son llamados Jati Smaran, recordando el pasado. Y el pasado es vasto. Si sigues recordando, sigue revelando secretos. El hombre que haya entrado en la totalidad de su pasado volverá absolutamente sano y psicológicamente completo. No tendrá ninguna perversión. Toda su vida se transformará simplemente por ir hasta allí y volver.
Entonces todo lo que alguna vez pueda imaginar hacer, lo ha hecho muchas veces, y fue inútil, fue todo en vano. Ese entendimiento mismo, y todo empieza a cambiar. Y cuando eres libre del pasado, eres capaz de entrar en el presente. Puedes zambullirte profundamente en el ahora y el aquí. Después de algunos meses de casada, una chica le escribió la siguiente carta a su doctor. Estimado doctor, desde que me casé, parece que mi marido se ha vuelto loco. Me persigue a la hora del desayuno, a media mañana, al almuerzo, hasta a la hora del té. Y luego toda la noche, cada pocas horas. ¿Hay algo que pueda hacer o darle para ayudarlo? Espero su gentil respuesta. PS, disculpe por favor mi letra temblorosa. Entonces el marido aún anda persiguiéndola. Hay muchos animales que hacen el amor de esa manera. Ahora, algo que sale a la superficie desde esos mundos animales. Una mujer fue a su doctor para quejarse de que los sentimientos sexuales del marido por ella parecían haber declinado. El doctor, siendo un viejo amigo de la familia, le dio algunas píldoras para que deslizase en el té del marido para que el hombre al menos no tuviese un complejo por ser poco vigoroso. 2 días más tarde, la mujer volvió al consultorio del doctor. ¿Qué sucedió?, preguntó el doctor. ¿Funcionaron las píldoras? ¡Fantástico!, respondió la mujer. Estaba tan ávida de ver sus efectos en mi marido que puse 3 en una taza de café y a los pocos segundos de beberla, se levantó, pateó la mesa, me tiró al piso y me hizo el amor salvajemente. Oh, espero que no te haya sorprendido demasiado, dijo el doctor. ¿Sorprendido?, dijo la mujer. Nunca podré entrar de nuevo en ese restaurante. Es así como hacen el amor los animales. Puedes perder tu conciencia y comportarte como un animal. Perversión significa que estás perdiendo tu conciencia y te estás comportando como algo que está por debajo de los seres humanos. Esa es la capacidad del hombre. Puede caer por debajo de los animales y puede elevarse por encima de los dioses. Esa es la gloria del hombre, y también su desdicha. Esa es la agonía del hombre y también su éxtasis. El hombre es el único animal en el mundo, el único ser, que es capaz de llegar al infierno más profundo y elevarse al cielo más alto. Perversión significa simplemente que estás cayendo hacia atrás. Conversión significa que te estás moviendo hacia arriba, yendo hacia arriba. Y si uno no se convierte en la dirección del viaje ascendente, permanece pervertido. Quizás tu perversión no sea muy extraña y puedas ajustarte a ella. Quizás es una perversión normal, todos la tienen. Entonces está bien, puede ser tolerada. Pero unas pocas personas tienen perversiones excepcionales, perversiones privadas, propias, y no pueden ajustarse a la sociedad. Pero recuerda, hay solo 2 tipos de personas: el pervertido y el convertido. Sé el convertido. Empieza a elevarte por encima de la humanidad. Pero el único modo de elevarte por encima de la humanidad es aceptar toda la animalidad que todavía existe y acecha en ti. Solo aquel que es capaz de aceptar todo lo que él es, se vuelve capaz de recibir aquello que puede llegar a ser.